Hola a todos y bienvenidos futuros TKs a la unidad 6 de relaciones en el equipo de trabajo, RED, más conocida por todos como RED. Bueno, vamos a ver en esta unidad tipos y técnicas de comunicación. Es una unidad que a mi parecer es bastante amena, es suave y entra bastante bien. La verdad que vamos a ello y ahora vamos a ver los objetivos. ¿De acuerdo? Ya sabéis que no me gusta hacer muy larga la introducción. Aquí se va al grano, ¿vale? Porque somos gente que tenemos poco tiempo para estudiar y si encima nos enrollamos con una intro muy larga, pues va en detrimento de mi canal. Bueno, de nuestro canal. Vamos a ello, futuros TKs. Objetivos. Aprender estrategias para lograr una comunicación oral eficaz y orientada especialmente al ámbito empresarial. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo, aprendiendo a debatir temas en grupo y aportando soluciones positivas. Mejorar las comunicaciones interpersonales y saber intervenir públicamente. Estupendo. Luego también tipo jornadas de puertas abiertas, juegos de rol, lluvia de ideas, escucha activa. Venga, vamos a ver todo eso. La comunicación es el proceso a través del cual se produce un intercambio de información entre dos o más personas, ya sea a través del lenguaje o por otros medios. El emisor busca despertar una reacción en el receptor. En el proceso de comunicación intervienen 5 elementos básicos. Emisor. Es la fuente que origina la información. Puede ser una persona, una máquina, un cartel publicitario, etc. Receptor. Persona que recibe y entiende e interpreta la información. Canal. Medio a través del cual se transmite la información. Código. Sistema de signos y reglas en que se transmite el mensaje y que ha de ser conocido tanto por el emisor como por el receptor. Y mensaje, pues, es la información que se pretende transmitir. ¿Vemos? Bien. Una comunicación es eficaz cuando el receptor recibe el mensaje, lo comprende, lo utiliza y lo retroalimenta, mostrando así al interlocutor que comprende el mensaje. Sin embargo, al intervenir varios elementos en la comunicación pueden aparecer obstáculos que la dificulten. Para evitarlo, conviene tener en cuenta los problemas que pueden surgir en las distintas fases del proceso. Algunos de estos problemas pueden ser los originados por parte del emisor, cuando éste no es capaz de sintetizar adecuadamente una idea, una vez concebida, bien por escasez de vocabulario, por falta de seguridad, por no contar con un medio correcto para transmitirla, etc. Aquellos que tienen origen en el receptor, provocados por falta de atención, defectos en su escucha comprensiva, porque el receptor tenga una idea previa de lo que se le va a decir, etc. Los causados por el canal. Si se producen deficiencias sensoriales, mala ambientación, ruidos, etc. Los propios del código cuyo principal problema es que el emisor o el receptor no lo conozcan correctamente. Y los derivados del mensaje en el caso de que este sea largo, inconexo, etc. Aquí en vocabulario nos definen lo que es la retroalimentación o feedback, que ya sabéis que es un anglicismo. Feedback significa retroalimentación. Es un intercambio activo de información entre el emisor y el receptor en el proceso de comunicación. El emisor recoge las reacciones de los receptores y en función de ellas sabe si su mensaje está siendo entendido correctamente. Esta unidad está encaminada a paliar los fallos en la comunicación, por lo que más adelante se analizarán algunas técnicas que eviten en la medida de lo posible las consecuencias negativas de la falta de comunicación en el entorno de trabajo. Cualquier información desvirtuada puede llevar a confusiones que disminuyan el rendimiento del equipo de trabajo y, por tanto, además de dificultar la consecución de los objetivos de la empresa, puede crear un ambiente de trabajo desfavorable y generar desmotivación en los trabajadores. Vamos a ver los dos tipos fundamentales de comunicación, la verbal y la no verbal. Bien, empezamos con la comunicación verbal.
es el modo de transmisión de mensajes que el ser humano efectúa de manera más consciente. Este tipo de comunicación se puede realizar de dos maneras: de forma oral, mediante palabras habladas y signos orales, o de forma escrita por medio de la representación gráfica de signos. Ejemplos de comunicación oral también son los gritos, los silbidos, los llantos, las risas. Son las formas más primarias de comunicación. La forma más desarrollada es el lenguaje articulado, que recoge sonidos estructurados que dan lugar a sílabas que forman palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. Luego, la comunicación escrita es variada y numerosa y ha tenido una evolución desde la escritura primitiva, como pueden ser, por ejemplo, los jeroglíficos. Pasamos a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es aquella que se realiza a través de signos no lingüísticos de gran variedad, imágenes, gestos, movimientos corporales, etc. Suele mantener relación con la comunicación verbal, ya que en la mayoría de ocasiones se utilizan juntas y a veces contribuyen a ampliar o reducir el mensaje transmitido verbalmente. Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas y cumplen un mayor número de funciones que los sistemas de comunicación verbal, pues los acompañan, los completan, los modifican o incluso pueden llegar a sustituirlos, y no siempre de manera consciente por parte del emisor. Entre los sistemas de comunicación no verbal se pueden destacar el lenguaje corporal, que generalmente es inconsciente. Los gestos, el tono de voz, los movimientos, la ropa, etcétera, forman parte del mensaje en el proceso de comunicación. Por tanto, un buen comunicador ha de aprender a interpretar y utilizar este sistema de comunicación. De estos aspectos se ocupa la kinésica, que es la parte de la teoría de la comunicación que estudia los gestos y los movimientos del cuerpo como medios de expresión. Y luego tenemos el lenguaje icónico. Engloba muchas formas de comunicación no verbal, como ejemplos destacan el código Morse, las señales de tráfico, el lenguaje de los sordomudos o las señales de los árbitros deportivos. Para entender este tipo de lenguaje también es necesario conocer los respectivos códigos, evidentemente. Bien. Me parece interesante también destacar el margen izquierdo, donde dice: tu cuerpo habla. A continuación se explica el significado de algunos gestos voluntarios o involuntarios, como pellizcarse cualquier parte de la cara o comerse las uñas, inseguridad, mirar el reloj o frotarse las manos, impaciencia, jugueteo con un bolígrafo, distracción, mirar de frente, interés, concentración, confianza en uno mismo, postura relajada, comodidad, movimiento basculante del cuerpo, tensión o dudas, brazos cruzados, actitud defensiva, bajar la mirada, no creer en lo que se escucha, piernas cruzadas, con un pie en balanceo, aburrimiento, desidia. Pies torcidos, nervios, tensión, palma de la mano abierta y hacia arriba, sinceridad, buenas intenciones. Frotarse un ojo o la nariz, dudas. Son gestos que normalmente se hacen de manera inconsciente, pero que forman parte del lenguaje no verbal y pues son muy interesantes conocerlas, porque así ya tenemos más información de lo que nos está transmitiendo el emisor. En el caso de que nos esté hablando una persona con los brazos cruzados, podemos intuir o sospechar que esa persona está a la defensiva. ¿Vale? Venga, continuamos. La escucha activa.
Es el esfuerzo físico y mental por parte del receptor para entender la totalidad del mensaje que recibe del emisor, atendiendo tanto al lenguaje verbal como al no verbal. La escucha activa implica una atención y concentración plenas por parte del receptor, lo cual le capacita para entender lo que ha dicho el emisor y demostrar mediante la retroalimentación que su mensaje ha sido bien interpretado. Para que se produzca la escucha activa, se tienen que cumplir los siguientes requisitos: que el emisor emita el mensaje adecuadamente y que el receptor escuche con atención, básicamente. Vamos a ver unos tips, unas reglas básicas para mejorar la escucha activa, que pueden ser: prepararse el tema que se va a tratar, crear un clima adecuado para el proceso de comunicación, aceptar a la otra persona sin prejuicios, invertir el tiempo necesario para escuchar la totalidad del mensaje, escuchar con empatía, evitar las posibles distracciones, no adelantar conclusiones, resumir de vez en cuando lo que se ha dicho como retroalimentación. Si es necesario, preguntar las posibles dudas al emisor y tomar nota. Después, hay una serie de obstáculos que pueden interferir en la escucha activa, como por ejemplo la impaciencia o la impulsividad, no cortarle la conversación al emisor, la pasividad en la escucha, en caso contrario a lo que acabamos de mencionar, la persona escucha sin atención, dándole siempre la razón al emisor. Luego, la emisión de juicios sobre lo que se escucha. Es importante centrar la atención en el mensaje recibido sin juzgarlo según criterios personales. La ansiedad. Esta situación se puede producir cuando el emisor tiene dudas sobre el modo en que será interpretado su mensaje y la posible respuesta del receptor. Luego, la subjetividad, los criterios personales, opiniones o emociones del receptor pueden obstaculizar la comunicación, dificultando la comprensión objetiva del mensaje. Sería lo que se puede decir una escucha superficial, no una escucha activa. Luego, la repetición parcial o íntegra por parte del receptor del mensaje transmitido por el emisor para dar sus propias opiniones. Si esto ocurre, el emisor puede tener la impresión de no haber sido escuchado. Luego, lo que es el lenguaje corporal durante la escucha activa puede ofrecer pistas muy valiosas sobre las intenciones de los interlocutores. Es posible mentir de palabra, pero casi siempre va a haber algo en la postura del emisor que delate lo que es una incongruencia entre los gestos que está expresando, manifestando su cuerpo, y lo que verdaderamente está transmitiendo verbalmente. Por ejemplo, en algunas profesiones se aprende a someter la expresividad para conseguir dar una sensación concreta, como es el caso de los comerciales, los políticos, los actores, etc. Son reacciones físicas involuntarias como la contracción de las pupilas, temblor en la comisura de los labios, nerviosismo en general y algún otro tipo de gestos, que entonces lo que hacen es contradecir lo que está diciendo verbalmente con lo que está expresando su lenguaje corporal no verbal. Bien, continuamos. Dinámicas que favorecen la comunicación en el trabajo. Vamos a ver lo que es una lluvia de ideas o brainstorming. Es una técnica de grupo que tiene como objetivo generar el mayor número de ideas originales en el menor tiempo posible y en un ambiente relajado. Esta técnica puede proporcionar más y mejores ideas que las que los individuos producen trabajando de manera independiente y requiere la participación espontánea de todos. Esto es pregunta de examen. La lluvia de ideas o el brainstorming cae seguro. Algunos de los objetivos que se persiguen con esta dinámica son liberar la creatividad del grupo, generando un gran número de ideas, aunque no sean todas en principio de utilidad. Estas provocarán el nacimiento de nuevas ideas y la participación de todo el grupo. Identificar oportunidades para mejorar que de otra forma posiblemente no hubieran surgido. Normalmente, para realizar esta técnica,
El moderador escribe brevemente en un tablero, folio, pizarra, el tema que se va a tratar y pues todos los demás participantes van a ir sugiriendo ideas, aunque no todas sean eficaces o no todas parezcan útiles en primer momento, pero en eso trata la técnica de lluvia de ideas. Todo el mundo va a vomitar ideas, digámoslo así. Bien, otra de las dinámicas utilizadas para la comunicación en la empresa es la denominada Phillips 66. Se trata de una discusión en grupo de 6 personas durante 6 minutos aproximadamente, y cada uno de los componentes va a expresar su opinión sobre un tema determinado. Luego, cada grupo representado por un vocal pone en manifiesto las conclusiones a las que han llegado. Los objetivos principales de esta técnica son lograr la participación de todos los componentes del grupo, de forma que las personas más pasivas se sientan estimuladas a la hora de aportar sus puntos de vista, y reunir un gran número de interpretaciones sobre un mismo asunto, evitando así el monopolio interpretativo y participativo en el que se suele caer cuando se trata un tema en un grupo numeroso. Luego tenemos otra técnica de comunicación, que son los juegos de rol, que muchas empresas utilizan para dinamizar grupos. Los juegos de rol son actividades en las que los jugadores interpretan un papel en una historia cuyo final se desconoce, pues se va desarrollando a medida que avanza el juego y según la forma de actuar de los participantes. El objetivo principal del juego es llegar hasta el final de la historia, y la actuación de los participantes es la que va a determinar el desenlace. No hay un final correcto, todos son positivos. Lo que se pretende de esta técnica es ver cómo los trabajadores se enfrentan a los problemas y cómo pueden resolver situaciones que no siempre están bajo control. Esta técnica es la denominada roleplays, que algunos de vosotros conoceréis porque igual habéis trabajado en alguna empresa donde la entrevista previa, antes siquiera de empezar a trabajar, ya nos someten a una pequeña formación o a un pequeño roleplays para ver cómo te desenvuelves en una situación real y cuál sería tu actuación frente a un caso diario real a los que te tienes que enfrentar. Entonces así, pues el formador o el entrevistador puede ver si realmente reúnes las capacidades comunicativas para desarrollar el puesto de trabajo. Bien. Pasamos a la siguiente técnica, que es la jornada de puertas abiertas o la jornada de outdoor training. Es una de las técnicas más innovadoras que se están utilizando en las empresas y se trata de una metodología de aprendizaje y comunicación eminentemente vivencial y al aire libre. Se desarrolla fuera del ámbito laboral y en plena naturaleza, en un lugar que cuente con los equipamientos, la logística, la seguridad y las comodidades necesarias para este tipo de actividades. Pueden ser jornadas de 1 o 2 días. A ver, aquí hago una pausa. Hago una pausa porque también se conoce como jornada de puertas abiertas a la actividad en la que una empresa abre sus puertas para que puedan visitarla tanto los empleados como sus familiares, que sería también una forma de comunicar y expresar el ambiente en el que nos desarrollamos profesionalmente, ¿vale? Pero aquí nos está hablando de otro tipo de técnica. Con esta técnica, algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar son asumir desafíos por parte de los participantes a la vez que viven experiencias que se salen de lo común, analizar y reflexionar las acciones, los sentimientos y las emociones generadas por la propia actividad, aprender a aprender y a transferir lo aprendido al resto del equipo, favorecer la comunicación interpersonal del grupo, desarrollar y fortalecer las competencias de los miembros de una empresa en sus puestos de trabajo y en el trabajo de equipo. Bien, bueno, aquí ya te va diciendo que según
La finalidad de la jornada: se pueden hacer actividades como gincanas, rappel, tirolina, juegos de rol, etcétera. Y aquí en el margen derecho nos indica que la jornada de puertas abiertas en España, en la actualidad existen muchas consultoras y empresas especializadas en el desarrollo de este tipo de jornadas, pero uno de los pioneros de las mismas fue el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Bien, ok, aquí vemos un grupo de compañeros de trabajo en una de las jornadas de outdoor training. Bueno, pues aquí veis que se lo están pasando pipa, están trabajando en equipo y el objetivo es pasar a un compañero por uno de los agujeritos de la malla de red. Muy bien, chicos, pues ya aquí lo que vienen son las actividades propias del tema, así que puedo decir que hemos llegado al final del tema 6 de red y nos vemos para el siguiente vídeo de la unidad 7. Espero que os haya servido, gustado, motivado. Regálame tu like, por favor, que es muy importante para mí la interacción, para saber que os está sirviendo y os está gustando. Suscríbete si no lo has hecho ya y activa la campanita para que te avisemos cuando esté disponible el siguiente vídeo. Muchas gracias, futuros TKs, un fuerte abrazo a todos.